Aldo, no sé qué decir. Te iba a hacer un comentario solo respecto a lo que decías tú. Yo creo que efectivamente la realidad que refleja es tal vez un rinconcito que ojalá no lo pierdan en términos de la capacidad de funcionar con esto que se llama la solidaridad por proximidad. Es decir, no perder eso que tú no encuentras en Viña y que yo te podría decir con paso más agigantado tampoco existe en Santiago. A lo que me refería yo tal vez tiene que ver con el predominio de una cultura, de una mucha mayor individualización, en la cual en definitiva lo que no hagas por ti mismo no va a haber muchas personas que te ayuden. Te pongo un puro ejemplo: de pronto en la universidad, aunque suene maquiavélico lo que te voy a decir, nos hemos encontrado con situaciones en las cuales un compañero en una prueba le sopla mal al compañero. ¿Por qué le sopla mal? Porque es menos promedio de nota y porque hoy día las empresas cuando te contratan, no te contratan solo por el título, sino que además te piden la concentración de notas. Entonces te empiezan a ver además en qué áreas tuviste mejores notas, en qué áreas peores notas. Entonces vamos a mostrarte un poco como muestra un botón de cómo se nos ha colado esta cultura de una individualización o de un individualismo extremo, digamos. Sí, voy a tratar de ser rápido pero era varias cosas. Gigliola, si no se está cumpliendo la ley de transparencia, está el Consejo para la Transparencia, el Consejo puede sancionar. Después, si quieres, yo te paso el dato de cómo poder hacer los reclamos ante el Consejo. Se pueden hacer en cualquier gobernación. O sea, si tú pediste una información por la ley 20.285, vas a la gobernación y dices, no me contestaron en el plazo de 20 días, o la norma no está publicada como establece la ley, etcétera. Yo puedo ayudarlos, incluso puedo después coordinar para hacerles llegar manual a los dirigentes en esta materia. En eso, pero ayúdanos, la denuncia nos ayuda en eso. Quería aconsejar, primero, que agradable que le hayamos servido. No sabe lo emocionante que es cuando uno va a estas reuniones y te dicen, sí, a mí me ayudó y es una pega que salva vidas y eso es bonito. Las radios, hicimos una campaña con Radio Pudeto de Ancud y con Radio Chiloé de Castro el año pasado. Si tiene radios comunitarias que nos quiera pasar el eslogan gratis, ya, pongámonos de acuerdo, somos un servicio pobre, nos toca ir a la comisión donde está el senador Lagos todos los años, pero ahí grabamos el eslogan, de hecho el jingle nosotros mismos, en la misma oficina, porque no teníamos plata para licitarlo, así que tenemos uno y sale nuestra propia voz de los funcionarios ahí de la comisión. CEFAM de Concón. Sí, efectivamente lo que se tiene que ir avanzando, el libro tendría que ser solamente una excepción ya a esta altura. Nosotros podemos trasladar y trasladar el caso al alcalde de Concón, si bien no tenemos fuerza obligatoria, hacer un oficio para que eso se cumpla. Así que después ahí Manuel puede tomar los datos para que lo hagamos. El caso de discapacidad, ¿es un caso puntual el que ustedes tienen? Eso no lo entendí. Sí. ¿Pero tiene un caso específico o tiene varias personas individualizadas? Sí, pero... Ya. Sí, claro. No, sí, entiendo el problema de fondo. Sí, lo que es a ver si había un caso específico para que nosotros podamos intervenir ante Compin, porque lo podemos hacer y encantado lo hacemos. Muy buena la iniciativa de Catastro de Publicaciones. Creo en todo caso que a varios no les va a gustar, pero está muy buena la iniciativa y se podría a través de buscar con la forma de poder impulsarlo. Eso. Y transporte público regional. Esta es la región dentro de nuestras tasas de reclamos donde hay más tasas de maltrato de parte de choferes a los ciudadanos. Algo pasa acá, que hay choferes que no están, o sea, algo está pasando más de fondo, que hay problemas graves en el trato a los pasajeros. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias al senador, muchas gracias a Aldo Menezes, que nos va a seguir acompañando, y Alberto Prech. Creo que cuando concluimos ahora en este intercambio que vamos a seguir para el vecino que nos quiere hacer una consulta, vamos a seguir en el café, vamos a seguir en el segundo panel. Ya se encuentra con nosotros el abogado Pablo Anduesa, a quien le damos la bienvenida también. La idea del seminario, la idea del centro de extensión, la idea del Senado, la idea del senador de convocar y de tener esta mañana de miércoles 30 de
de mayo, digo por si acaso San Fernando hoy día, la idea de 30 de mayo de tener este seminario era esto, generar una participación. Lo invito ahora agradeciéndole a los panelistas, agradeciéndole al senador su disposición, el tiempo y la posibilidad de compartir. Para eso me pagan. Lo invito ahora a un café, lo hacemos relativamente breve y retornamos para el segundo panel entonces. Muchas gracias. Nos acompaña, y a quien agradecemos, el abogado Pablo Anduesa, quien tiene también en lo personal experiencias de participación ciudadana en organismos ciudadanos, pero además es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y quien con mucha gentileza accedió a participar de nuestro seminario y a compartir con nosotros su experiencia. Por lo tanto, sin más, los dejo con Pablo Anduesa para su exposición. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco al Centro de Extensión del Senado la invitación que me ha formulado y sobre todo los felicito por el encuentro que se ha planteado con representantes de la ciudadanía, de manera de, como ha dicho recién en sus propias palabras, ha habido un mayor acercamiento entre las instituciones, lo que debe ser reconocido como muy positivo. Brevemente, supongo que la invitación tiene que ver justamente por esos antecedentes relacionados con movimientos sociales, en el cual yo he formado parte, y he visto por aquí hay varios compañeros y vecinos, ¿no es cierto?, que han estado también participando de una u otra manera en todas estas actividades, lo que me alegra mucho. Tiene que ver con lo que se llamó la modernización de la ciudad de Valparaíso, un proyecto muy fuerte que hubo en el gobierno de Ricardo Lagos, que implicó una propuesta de transformación de la ciudad de Valparaíso, que produjo algunos efectos que la ciudadanía vio con preocupación, en especial, por ejemplo, lo que fue el Centro Cultural Escárcel, donde yo primero me comprometí como funcionario público, fíjense, trabajando en el Ministerio de Bienes Nacionales, y en un momento dado, cuando me di cuenta de que ese movimiento social que había sustentado el Centro Cultural quería ser apropiado para fines institucionales, en este caso de la institucionalidad cultural, yo me integré a participar en ese movimiento para intentar generar un proyecto que también tuvieran cabida los vecinos y vecinas de la ciudad. Ese fue como mi estreno, podríamos decir, en sociedad más o menos. Y luego he participado activamente en lo que ha sido la defensa del borde portuario y lo que ha sido y es el movimiento en contra de la instalación de centros comerciales y de supermercados, en realidad, en la mitad del puerto de Valparaíso. Respecto del primer movimiento, yo creo que fue un ejemplo positivo en el sentido de que se produjo una negociación con el gobierno, ese megaproyecto que se estaba pensando hacer, gigantesco, de altísimos recursos públicos, pero de tal nivel que la gente de Valparaíso común y silvestre no iba a poder acceder a ese espacio, esa era la verdad. Se negoció para bajar la escala, que fuera un proyecto más chiquitito, que rescatara el patrimonio de la memoria del lugar, que es una cárcel donde tiene una meseta, una de las vistas privilegiadas de la ciudad, en un contexto además que es de clase modesta, y eso significa que se respete un poco más el entorno en el cual se estaba queriendo instalar. Y eso entonces, a finales del gobierno de Bachelet, se negocia y se genera un proyecto que uno podrá encontrarlo más o menos interesante, más o menos adecuado o no, pero por lo menos fue un resultado de un proceso de negociación y yo creo que es importante para hacer las reflexiones que me han correspondido hacer. Ustedes pueden visitar lo que es el Centro Cultural, la ex cárcel de Valparaíso, y ver cómo ahí se generó un proyecto que respeta el polvorín de la época de la colonia, que es uno de los pocos edificios de la región coloniales que se mantiene en pie. También se rescata todo lo que fueron las antiguas galerías de los reclusos.
se rescata por sobre todo los patios, que ahí se querían construir edificios, departamentos, figúrese usted. Y además se genera un polo interesante en el antiguo internado la casa de menores, o la cárcel de menores, que estaba un poquito más en la loma del cerro Cárcel. Entonces es un proyecto que fue distinto al que cómo se concibió inicialmente, y eso fue fruto de un movimiento social muy fuerte de porteños y porteñas que exigían que las obras públicas y la inversión pública tuviera que ver con la vida de los vecinos y de las vecinas. Yo creo que este es un principio, la primera idea que creo importante destacar. Y respecto del proyecto de defensa del borde portuario, yo diría que es un buen ejemplo de cuando las cosas y los modelos económicos se llevan a un extremo, como está pasando o como quiere pasar en Valparaíso. Que prácticamente todo el borde portuario, que es la zona más importante de la ciudad, la más rica, la que tiene más rentabilidad, porque es la zona donde atracan los barcos, que produce mayor ingreso económico de Valparaíso, es el filete de la ciudad, por decirlo de alguna manera, para que usted me entienda. Bueno, eso, la intención de la empresa portuaria de Valparaíso ha sido filetearlo en dos y que hayan solamente invitados a la comida dos grandes conglomerados económicos, uno del comercio, el retail, que es Falabella y sus socios, y otro que es el actual operador del puerto, que lo hace muy bien como operador del puerto, no es una crítica per se que yo le estoy haciendo. Pero partir el puerto en dos, repartirse como quien se reparte la torta de cumpleaños, significa dejar a todos los invitados mirando o pasar a ser empleados, por decirlo de alguna manera, de una de esas dos grandes empresas. Entonces, en Valparaíso hay mucha actividad del borde portuario que uno a lo mejor no se da cuenta. Está la caleta de pescadores, la sudamericana, que es más antigua que la ciudad de Valparaíso. Antigua caleta Jaime, que se fue desplazando de acuerdo a los acontecimientos. Entiendo que a principio de Francia estuvo en primera instalación, después del golpe militar se fue al Molo de Abrigo, luego volvió a la zona que está actualmente, más o menos frente al edificio Cousiño, ¿de acuerdo? Y ahora tienen que... Los lancheros del Muelle Prat, lo mismo, no tienen cabida en el proyecto de modernización que se está planteando, que es de otro estatus socioeconómico, por decirlo de una manera simple, donde la gente que va a los supermercados no va a ver barquitos artesanales, ni tampoco le interesa a los lancheros, y ni ese tipo de prácticas que son, entre comillas, muy tradicionales y poco modernas. Entonces no hay espacio para estas organizaciones, para los trabajadores de portuarios eventuales, pasa lo mismo. En fin, usted se da cuenta que ahí hay una decisión respecto del borde portuario muy relevante, muy importante, pero que se hace sin participación activa de la ciudad. Y eso significa en la práctica que hay un intento porque los grandes bienes, el filete, por decirlo de alguna manera, de la ciudad, queda en manos de dos agrupaciones, dos grandes conglomerados. Ahí nace entonces este movimiento, sí. Así es, tal y cual. O sea, este es un proceso también que en la medida que el puerto iba creciendo, iba segregando otro tipo de actividades, sin que existiera una planificación negociada con las distintas agrupaciones, gremios involucrados en el borde portuario. Entonces, estos dos casos nos permiten reflexionar lo que pudiéramos entender por participación, y para ello tengo 2 o 3 ideas que quería compartir con ustedes y luego en estos pocos minutos que nos quedarían dejar abierto la discusión. Yo diría que lo principal que ha habido como desarrollo para la participación durante los gobiernos, los últimos 5 gobiernos, digámoslo, tiene que ver con lo que llamaríamos la Contraloría Social. Esto significa que han habido muy buenos instrumentos para que la ciudadanía pueda controlar
la acción del gobierno. La ley de probidad, que tiene que ver con que no se eche mano a los recursos públicos. La ley de transparencia, que haya información, que podamos todos acceder a ella. Son dos importantes iniciativas que se complementan con la ley 20.500 en el sentido que avanza en la forma de participación institucionales, como son los consejos de participación, pero que básicamente tienen una función controladora de la autoridad. Con esto quiero decir que tiene menos que ver con decisiones, con procesos de toma de decisiones. No sé si me entiende esta distinción. O sea, yo diría que el avance que ha habido en los últimos 20 años, más bien se centran en lo que podría ser la Contraloría Social, el control de la actividad pública de manera de enfrentar lo que fueron acontecimientos de público conocimiento de todos nosotros. Esta ley de probidad, la ley de transparencia, la ley de participación, si usted analiza bien, son una consecuencia de hechos que sucedieron durante 20 años que fueron de conmoción pública. Por ejemplo, el desmalezamiento de la RPC, aquí en Concón, fue la especulación en los mercados futuros en Codelco, tuvo que ver con las obras públicas, ¿no es cierto?, con Mopgate. Hay otro antecedente que tenía anotado sobre este tema, el tema de Chile Deporte, que también hubo ahí un desfalco. Entonces, a partir de eso, hay una reacción de la autoridad en el sentido de que los ciudadanos colaboremos en la acción de Contraloría. De manera que yo diría que la legislación está enfocada en función de esa importante función que por lo demás la ciudadanía ha logrado con éxito utilizarla. Los medios de comunicación son otro actor muy relevante en lo que es la transparencia y la probidad pública. Y ahí estamos en un déficit, ¿no? Porque nuestros medios de comunicación en general están en manos de pocos grupos. Y eso entonces claramente dificulta lo que puede ser la transparencia también. Pero estos instrumentos son importantes y yo creo que se han utilizado y se pueden seguir utilizando y muy bien. Pero no son suficientes, necesarios, pero no suficientes para lo que se ha estado planteando en el seminario de cómo construimos un sistema político donde la participación sea importante. Para mí, vendría a ser algo parecido a decir cómo los ciudadanos vamos a poder tener mayor incidencia en la toma de decisiones que nos afectan. Si usted me permite, eso podría ser una manera simple de decir lo que buscaríamos con un proceso nuevo que tendría que haber, y es hacer participar a los vecinos, a las vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones. Por ejemplo, si se va a tomar una decisión de qué se va a invertir en la ex cárcel de Valparaíso, antes de haber estado metido en una pelea de muchos años que desgastó a Pedro, Juan y a Diego, a todo el mundo, que nos enemistó a todos, en circunstancias de que todos vivíamos en el mismo territorio, por decirlo de alguna manera, que todos somos hermanos. Bueno, a mi modo de ver, tendría que haber habido allí un proceso de participación donde la decisión que se tome sea lo más consensuada posible sobre la base de un pequeño modelo que voy a permitirme dibujar en la pizarra. Y con mayor razón podría ser importante la participación en la toma de decisiones lo que respecta al borde portuario. Si el propio gobierno actual nos invita cada cierto tiempo a participar en metodologías de participación social, incluso para evaluar lo que se va a hacer en el borde portuario, en el borde costero. Pero cuando uno dice ya, discutamos entonces Valparaíso y el borde portuario, dice, hasta ahí llegamos, esto no es materia de nuestras discusiones y nos van corriendo para un lado. En circunstancias, y yo creo que hay suficiente borde costero para todos, y no tan solo para la empresa del retail ni para el gran operador. Y yo diría que depende de alguna manera de la metodología que se utiliza, que puede parecer a lo mejor engorrosa, lenta, complicada, pero a la larga
las decisiones que se toman son mucho más sustentables en el tiempo. De repente se toman decisiones, no, se va a hacer esta calle, se va a hacer la cárcel, no sé qué, vamos a hacer igual el negocio de los chanchos allá en Huasco, no sé qué, no sé cuánto, hasta que empieza a haber la pelea y el proyecto fracasa. Y los chanchos no se sabe si los van a decapitar o los van a mandar para la Argentina o para otro país. Vamos arreglando los problemas, ¿no es cierto? O en el caso de Castro, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo un poquito más chico, vamos a moler los 20 pisos que tenía, con todo respeto que me merece la concejala, ¿no es cierto? Vamos a pegarle una bajadita, unos 2 pisitos más, y así buscamos una solución. Pero ya está todo decidido. ¿Por qué no hacer las cosas en su debido tiempo? Antes de. Entonces, en el fondo, la idea central de la breve exposición tendría que ver con que la Contraloría Social, que se ve muy bien reflejado en las leyes que hemos estado estudiando, es necesario, ha sido un paso muy importante que se ha dado en lo que es transparencia, pero es insuficiente en el sentido que tenemos que dar un nuevo paso que tiene que ver cómo la ciudadanía participa en las grandes decisiones que le conciernen y que le afectan.